Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos pesados, difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y franjas del manto. Les agrada ocupar primeros lugares en banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre llamen en la tierra Padre, porque el Padre de ustedes es solo el que está en el cielo. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, dice Cogelet. Hermanos, las enseñanzas en estos dos párrafos del Evangelio de Mateo son fuertes y van dirigidas sobre todo a personas que tenemos serias responsabilidades en cuanto a la enseñanza y a la conducción de las personas. Por supuesto que va primeramente dirigido a los responsables religiosos. Jesús se la dirigió a los escribas y fariseos, que eran los que estaban llamados en aquel momento a transmitir una enseñanza fiel, sólida, a sus seguidores, a sus feligreses. Hoy en día podemos tomar esta enseñanza, y así debe de ser: sacerdotes, obispos, religiosos, catedráticos, padres de familia, gerentes de empresas, presidentes de países, en fin, todas aquellas personas que hemos sido llamados a ser guías y a transmitir la enseñanza de Jesucristo, sobre todo en el campo religioso, en el campo espiritual, a las almas. ¿Qué es lo que va a hacer posible que nuestra predicación, que nuestra enseñanza tenga fuerza moral? No solamente la buena predicación, no solamente los gritos estentorios que puedo dar en un púlpito para llamar la atención, sino la coherencia en lo que yo estoy transmitiendo en mi mensaje verbal con mi modo de vivir. Si yo llamo a una vida moral de rectitud, sería absurdo y penoso y vergonzoso que mi vida sea totalmente opuesta a lo que mi palabra está enseñando. Si yo
hablo de rectitud, de honradez, y yo no soy una persona que tenga estas cualidades o que las busque, estas virtudes, que me esfuerce al menos por ellas, toda mi predicación va a ser como una trompeta que resuena, como unos platillos que aturden. Por lo tanto, es una llamada de atención, porque decir Jesús, hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten sus obras, está poniendo en evidencia la hipocresía que hay en la actitud de quienes dicen, enseñan, pregonan, predican una cosa y hacen otra. Si yo vengo a hablar aquí de la caridad y del buen trato a los demás y yo no me esfuerzo en hacer esto, yo soy un mentiroso, yo soy un hipócrita. En fin, esta actitud es la perfectamente farisaica, la hipócrita. Pero también aquí hay algo interesante que no lo puedo dejar pasar, y es el aspecto de la vanidad. La vanidad tiene algo conmovedor, y es hacer de todo para no pasar desapercibido, para no ser ignorado por los demás. Y muchos de los que somos líderes en todos los ambientes políticos, sociales, religiosos, debemos tener sumo cuidado, porque hay una tentación que de suyo todos tenemos, y es el ansia de ser notados, el ansia de ser ensalzados, alabados. Y por supuesto que los curas no estamos exentos de esto. Hay quienes van buscando conscientemente o inconscientemente ser promovidos, ser alabados por este mundo. Eso se llama vanidad. Gente que no puede vivir sin la mirada ni la atención de los demás, sin títulos que los haga notar. Es lamentable cuando esto sucede. Y más aún cuando el que lo está padeciendo no se da cuenta de ese mal endémico que contagia y que perjudica a toda una sociedad. El resultado lamentable, y Jesús lo advierte porque arremete contra este pecado de vanidad, cuando dice acerca de estos líderes religiosos judíos: ensanchan las filacterias y las franjas del manto, todo lo hacen para que los vea la gente. Peligro gravísimo, sobre todo en esta época de globalización, donde sabemos que cualquier cosa de escándalo que podamos hacer nos convierte en noticia, y podría ser una noticia en la que salimos o totalmente perjudicados o totalmente beneficiados. El vanidoso, por supuesto, que con tal de llamar la atención hace lo que sea, con tal de atraer las miradas, a cualquier precio, no le importa, con tal de estar bailando en la punta del ciprés. Además, hay algo también muy importante que ocurre a la persona que padece de este pecado capital de la vanidad, y es que desprecia a los demás. Si alguien llega y le llama la atención caritativamente y le hace ver este error, inmediatamente lo ve con desprecio, inmediatamente lo subvalora, y esto, por supuesto, hace que se generen ambientes detestables, discriminaciones, celos, maledicencia, porque piensan que así brillarán más, apagando al prójimo. Hoy en día se está incurriendo mucho en esto, y las filas clericales no somos excepción. Se nos olvida que el único que tiene que brillar es Jesucristo. Yo recuerdo que en una ocasión, estando en la parroquia del Viejo, me dijo alguien en su momento una lección que no la olvido.
Padrecito, no se olvide que ustedes son aves de paso, que aquí el único que permanece siempre y al que se le tiene que dar la gloria es a Jesucristo y a su Madre Santísima. Eso no lo podemos perder de vista. Somos polvo y al polvo volveremos. ¿Y por qué estas ansias de notoriedad? Como ya he dicho, pagando el precio que sea. Porque ese pecado de vanidad nos tiene enrollados y nos tiene agarrados el mismo demonio y en distintos niveles. Vean ustedes que esto también se da en el seno de la misma familia. No solamente cuando se habla de vanidad hay que pensar en las mujeres. Esta mujer es vanidosa. Mira, le gusta llamar la atención, le gusta siempre estar apareciendo como de muy bonita, atrayente. Hay otras actitudes que van también escondiendo este pecado de vanidad. Cuando a una persona se le ensalza, no se le ayuda, se le perjudica. Eso es cierto. Y yo reconozco, a mí me gusta que me ensalcen. ¿A quién no le gusta que nos estén sobando? Que nos estén diciendo qué bien que sos único, sos irreemplazable. Pero tengamos cuidado porque generalmente quien hace esto es un hipócrita también. Y cuando se le hace al que tiene un puesto relevante y ya está en la fama y ya está en las decisiones de poder, que tenga todavía más cuidado, porque esos cepillos y serviles lo que están buscando es ascenso, promoción o desbancar al que está para ponerse luego ellos. Y lo más triste es que cuando alcanzan esos cargos, quedan en evidencia que son incapaces, ineptos y dan vergüenza, porque el traje se los tragó, se metieron a camisa de 11 varas. Estas son realidades que nosotros vemos todos los días en la vida. Pidamos al santo de hoy, que se hizo famoso por su humildad, por su predicación, por su servicio, consejero de reyes, consejero de obispos y de papas, San Bernardo de Claraval, el doctor de la iglesia, el doctor melifluo, que significa el doctor de la miel, el que desde el monasterio de Claraval, que significa lugar de claridad, con su vida, su doctrina y su ejemplo, nos ha legado una interpretación coherente del contenido de la palabra de Dios del Evangelio de Jesucristo. Bernardo de Claraval, lámpara luminosa, brillante, que sigue dando que hablar en la iglesia por sus escritos y sus sabios consejos. Dice San Bernardo, 4 son los grados del amor. Primero, el hombre que por naturaleza se ama a sí mismo. Segundo, el hombre que ama a Dios por sí mismo, no por Dios, sino porque sabe que necesita de Él. Y a partir de este segundo grado, Dios se le va revelando poco a poco. El tercer grado del amor, según este doctor de la iglesia, el hombre que ama a Dios porque es Dios. Y el cuarto, el hombre que se ama a sí mismo por Dios y que se hace un espíritu con el mismo Dios. Pongámonos a pensar en qué grado del amor estamos. Yo creo que quién sabe si llegamos al primero. No puedo dejar de observar y recordar el amor que le tuvo y que le sigue teniendo en el cielo a la Virgen San Bernardo de Claraval. Este hombre que fundó más de 300 conventos para hombres, brilla por las palabras cariñosísimas y dulces con las que se refiere a la Virgen Nuestra Señora, desde el siglo XII cuando él vivió.
y termino prestándole a Él las palabras que devotísimamente existen y repetimos en el rezo de la salve, y que como colofón amoroso en un sermón bajo la luz del Espíritu Santo, Bernardo las añadió a esta oración mariana. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Amén.